Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM. Hoy un nuevo podcast, hoy una nueva película. Hoy vamos a estar analizando Un completo desconocido. Melanie, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias como siempre, emocionada de un nuevo episodio. Espero que las personas que nos están escuchando también estén emocionadas de este nuevo episodio, de esta película. Si no la han visto todavía, tienen la oportunidad, si no, aquí tienen tiempo para escucharnos. Se trata del el segundo biopic de Bob Dylan, en realidad, protagonizada por Timothée Chalamet, Ellen Fine, Mónica Bárbaro, un gran elenco, Edward Norton, en un performance fantástico. Acerca de los inicios de la carrera del músico mencionado anteriormente en los años 60 en esa Nueva York, pues que daba la sensación de estar llena de un espíritu sensible, de emociones y de sentimientos. Sam, ¿cómo la viste la película? ¿Qué tal te pareció? Como biopic me gustó. Siento que es muy interesante la forma en que narran los inicios del gran artista Bob Dylan, pero también su tesis de él considerándose a sí mismo como un completo desconocido. Siento que, mientras la veía, pensaba, bueno, ¿qué diferencia hay entre un biopic y un documental? Porque sabemos que están sacando biopics por todo. Entonces, la forma en que muestran no solo las imágenes, sino la narrativa en sí, en donde si bien puede ser un ser ficticio, un artista en pro de la ficción y nada más, pero al usar eventos que son de su vida, hechos reales, pues es lo que le da como esa parte llamativa y que hay que estar pendiente. Siento que esta película, si digamos, no somos fanáticos del artista, no éramos de la época, no tenemos mucho contexto, va a ser difícil como que decir está bien adaptada a la época o está bien, usaron bien los recursos históricos de la época. Yo siento que tuve que hacer como un barrido antes de ver como de quién eran las influencias en la música en ese entonces, por qué ciertas canciones tenían cierta letra, y ya cuando entendía todo eso y el contexto, la película me dio más sentido. Sí, una buena película en realidad. En esos años 60, pues con una, como tú lo acabas de decir, una corriente marcada hacia el folk, uno de los géneros musicales, y que en medio de ese proceso, digámoslo así, de adaptar o de reconocer su filosofía musical, pues fue pasando por algunos géneros musicales. Muestran todavía acá cómo fue la consecución de Like a Rolling Stone, de esta canción que le hicieron un cover también los Rolling Stone. Y sensacional, pues eso que tocabas de decir, de esos datos históricos, sensacional que ver esa persona que estuvo con él acompañando lo que fue el performance de Ellen Fine, en realidad existió, fue parte de su vida sentimental, amorosa, pero pues cambiaron el nombre, yo estuve pues leyendo algunas cosillas ahí de esto, cambiaron el nombre y sí, la chica pues resulta que sí existió, que estuvo ahí, que fue fundamental para él, para ese momento de su vida, y pues todo lo que conocemos en la vida de los músicos o lo que hemos leído, todo ese torbellino de cosas que vienen adheridas hacia ellos, las amistades, las relaciones sentimentales, las otras amistades envidiosas y todo lo demás. El performance de este chico Timothée Chalamet, muy, muy buen performance, por momentos muy parecido a Bob Dylan, sobre todo cuando se colocaba pues la gorra esa estilo Peaky Blinders y pues ya en la ejecución de las canciones, del canto y todo lo demás, pues fue fantástico. El vestuario me gustó mucho, por ahí estuve mirando cositas de vestido de los años 60 en Nueva York, de la gente, y pues muy parecidos, la verdad, muy parecidos, los autos y todo esto de lo demás, la motocicleta, que de hecho él andaba en una motocicleta, sí. ¿Se acuerda? Esos detalles de decorado, esos detalles pues de dirección de producción, de diseño de producción, perdón, me gustaron mucho, Sam. Sí, a mí también, y siento que sí conecta mucho con la época, que era lo que mencionaba. Para un poco de contexto, él obviamente un gran escritor, y digamos que desde un inicio, y aquí en la película nos lo muestran, que su ascenso a la fama fue, entre comillas, un poquito rápida, al tener
esa conexión con el famosísimo Woody Guthrie, que en su época pues era muy famoso, y con Pete Seeger, si no estoy mal, que eran como, no voy a decir los precursores, pero muy famosos en todo este tema del folk americano. Y básicamente ellos lo apalancaron a Bob al camino de la música, pero digamos que él ya tenía ese sueño americano y ya venía, aunque no lo muestran mucho, ya venía luchando como ser un trotamundos, como que alguien que no tiene una casa, alguien que no tiene, es un totalmente desconocido, alguien que se va y se queda en tu casa y dice, bueno, aquí fui, pero voy a hacer música. Entonces sí vemos a un Bob Dylan muy joven, entre comillas, sí sería como alrededor de sus 19 años que fue conocido. Ya era una persona muy visionaria en el tema de escribir música, y el tema, contexto histórico de lo que menciono, era porque en ese entonces, y en la película lo hacen, marcan esa referencia muy bien, es el tema de la guerra de Vietnam, del tema de los derechos civiles, de todo esto, y parte de su coprotagonista, bueno, no sé si coprotagonista, pero Joan, que era otra cantante y reconocida en la época, también era una activista que hacía cosas en pro de todo este tema de los derechos y tal, y se ve influenciado en las letras de las canciones, tanto de Bob Dylan como sus otros colegas artistas. Entonces es muy interesante cómo sí marcan esta importancia, que no es alguien que tenía talento y listo, sacaba canciones, era alguien súper retraído, un Bob Dylan con un psique muy retraído, muy enfocado a hacer música, cero, digámosle, el tema de las relaciones interpersonales, de pronto él era más como en su mundo, pero digamos que así son la mayoría de artistas, aquí en mi ignorancia, cuando están obviamente enfocados a hacer música y vivir por eso. Sin embargo, lo que me gusta es que este Bob Dylan nunca se vio como alguien que quisiera una fama. Exacto. Que quisiera esa fama que uno dice, no sé, de pronto muy dado a sus fans, que querer ser el mejor, que él solo quiere hacer música. Y eso lo vemos plasmado en su personalidad, que para mí este actor Timothy lo supo hacer. De hecho, las personas que no están familiarizadas con Bob Dylan, obviamente uno no era de la época, no puede decir es que él era así, pero en fotos, en videos, sí da esa esencia. Entonces para mí es un performance bastante interesante de gente que no conoce, gente que no era de la época, ni siquiera influenciados por nada de esto, puede reconocer cómo era. Exactamente. Entonces, por eso es que me gustan mucho los biopics bien hechos, que no solo tratan de poner a alguien que se le parezca y empieza a cantar canciones y bueno, de aquí surgió esta canción y uno dice, bueno, de ahí salió la canción. No, o sea, toda la forma, tanto el contexto como las relaciones que él tuvo que tener y así, tanto de colegas artistas como amorosas, cómo surgieron y cómo se desarrolló a hacer este Bob Dylan que de hecho aún sigue vivo, un señor bastante particular, sí. pero es como su esencia, entonces me gustó mucho por eso. Sí, yo creo que él tuvo que haberse entrevistado con Bob Dylan, tuvo que haber visto videos en escena, tuvo que haber visto pues todas estas campañas de activismo en las que el gran Dylan anduvo en sus buenos años en la música. Pero quiero tenerme en algo que tú ahorita tocabas y que cuando tocabas esta temática yo lo recordaba y me causaba risa. Era la escena donde va en el taxi, donde está uno de sus influencias musicales, no sé si era un hospital, qué sé yo. Y entonces le paga al señor del taxi y le dice, ¿es todo lo que tienes? Sí, es todo lo que tengo. O sea, no había dinero, no había donde quedarse a dormir. O sea, una locura totalmente. Y me daba risa porque pues en la mañana, mientras las demás personas en la casa, los dueños de casa estaban haciendo sus quehaceres,
él estaba con una guitarrita y un cigarro. Una locura esta vaina, o sea, esa parte del biopic, bueno, digamos que sí, o sea, van pegadas a la realidad, pero recordemos que el cine es ficción, o sea, es un negocio, una industria, donde es un negocio, donde se invierte dinero y que así pues también se recauda ese dinero. Pero en términos generales, la película muy bien llevada, sobre todo esas escenas nocturnas. Me gustaba mucho la fotografía dentro de los bares, de los pop, y me gustaba también esa fotografía cuando mostraban la calle, cuando lo mostraban a toda velocidad en esa motocicleta de aquel tiempo. Y pues el vestuario de Dylan me pareció que fue muy acertado, me pareció que fue muy, muy próximo a la realidad de lo que fue Bob Dylan como artista, o de lo que es, porque pues como lo dijo Melanie, aún vive, pero pues está ya alejado de los álbumes, de las esferas musicales y de todo esto que tiene que ver con las luces. Pero en realidad una película muy llevadera, una película muy chévere. Por momentos me sonreí, por momentos la disfruté, por otros momentos la película sentí que tenía un gran tinte subliminal hacia lo romántico, hacia lo poético, hacia los sentimientos. Así sí. Percibí la película por momentos y una apuesta muy buena con este chico en cuanto a lo físico. Se parece mucho, y más que todo pues con el corte de cabello, con el maquillaje que le aplicaron, y el vestuario pues fue Bob Dylan dentro de la película. El performance de Ellen Fine fue el del apoyo, fue el de canalizar todas ese torbellino de emociones del artista, de estar ahí y de sufrirlo, porque también lo sufrió cuando decía todo lo que va adherido a la vida de un artista, de un músico en este caso. Esta niña, pues yo no sé, las comparaciones son odiosas, pero esta niña es muy talentosa, como la hermana, como Dakota. O sea, las películas que he visto de ella, los performances son fantásticos, Sam. Sí, de hecho no tenía el conocimiento de que ella iba a aparecer. Se me hizo bastante sorpresivo. Obviamente, al ser ella ya una actriz reconocida, no iba a tener un papel muy secundario, que digamos. De hecho, sí, o sea, la película es de un bajo perfil bastante, obviamente con el estelar de Timothy, pero sí se me hace como muy parecido a esta película de La teoría del todo, que es una especie de, no biopic, vamos a decirle, una historia basada en una pequeña parte de la vida de Stephen Hawking, que es el científico. Para que tengan un poco de referencia de que a veces un biopic no es igual a hacer una película basada en hechos, y mucho menos un documental. Entonces, la forma en que está contada La teoría del todo, pues para hacer un poquito de referencia, es simplemente esa historia romántica que tenía él con su esposa, que al final pues ella hizo su vida, pero siempre cuidando de él pese a su enfermedad. Aquí obviamente vemos una historia que, si bien puede ser real, puede no ser tan fiel, ya que está simplemente basada en ciertos hechos. Y pasan en todos los biopics. De pronto, si hacemos la de Michael Jackson, podemos decir, ay, estas cosas pasaron porque es un artista un poco más reciente. También con el de Whitney, esta que quedó pendiente en hacer, la de Winehouse. La de Amy. Sí. Amy Winehouse. De pronto hay cosas que uno dice, bueno, sí tiene relación. Obviamente lo más fiel va a ser el tema musical, de pronto las interpretaciones, de dónde sacan, porque son los pues referentes vivos que todavía se mantienen como cultura general o esos activos de propiedad intelectual. Sí, entonces esta película me gustó porque incluso en los pósters, en los trailers, sí te muestran un Bob Dylan enamorado, y en toda la película sí está esa alusión de que quería estar con la chica, y ella le hace como una analogía de que se siente que es como un plato de esos personas que están en la feria y tienen diferentes platos y los ponen a girar en un palito. Ella se sentía que era un plato más en su espectáculo y tal, porque digamos que si vemos la película en una perspectiva de un drama romántico, pues no se le dio la posición que ella quería por él vivir su sueño o conseguir su sueño.
Entonces, si lo vemos de esa parte, es muy interesante también cómo se hace el desarrollo romántico, pero puede que en la vida real haya sido muy pasajero, un poco más de influencia de ese apoyo, pero que no pudo ser por ciertas razones. Entonces, llevarlo a ese contexto es muy chévere porque le da un sentido a la película, le da un plus a esa narrativa de solo contarte la historia de principio a fin, de cuando fue famoso, de que cuando comenzó y cuando fue famoso y listo. Entonces, eso es ese plus que le dan a los biopic que lo hacen ser galardonados y volver cine. Sí, de hecho, para dar el cambio, recordé mucho que los premios Oscar, Timothy se veía un poco triste porque obviamente estaba nominado, pero no ganó. De hecho, no me acuerdo con qué película estaba compitiendo, si era la mejor película u otra, o mejor actor de reparto, no me acuerdo quién le ganó, pues. Pero sí se sintió de que él le había dado toda y de pronto se quedó en la perpetuidad y de pronto no trasciende, porque los biopics tampoco es que marquen demasiado, a menos que el artista haya marcado, y eso, pueden sacarte muchos biopics en mucho tiempo, pero la forma en que se hace el cine es lo que marca como película y como un producto memorable. Sí, efectivamente, Sam, y me sumo a lo que tú dices. Este chico pues ya es una realidad. Este chico tiene muy buenas películas y la mayoría de las películas con unas temáticas muy, muy bacanas, que son del gusto de los críticos y del cinéfilo como tal. Recordemos que también esto de como lo hemos dicho tú y yo acá, esto de los premios Oscar, en realidad a veces decimos, bueno, pero ¿qué analizan ellos, qué premian ellos? Porque hay actuaciones sobresalientes, unas mejores que otras, y de repente uno dice, wow, o sea, sorpresa, no fue este. Ya como también hay artistas consagrados que el solo hecho de que no es con tal actor, uno dice, uy, la voy a ver porque no tiene película mala, es lo que solemos decir nosotros, ¿verdad? El caso de Leonardo DiCaprio, el caso de Adrien Brody y de otros tantos artistas más. Entonces, este chico es una realidad que está haciendo una carrera fantástica en Hollywood y que no sé si es su manager o su círculo, pues, que lo rodean, que lo ayudan a seleccionar los mejores proyectos, y esta película fue un gran proyecto, una gran apuesta, y pues la actuación de él en esta película fue formidable. En realidad fue, como les dije ahorita, para mí fue Bob Dylan. Pero yo más allá de todo esto siento que hubo un ambiente laboral muy místico entre él, las dos chicas que lo rodeaban en su vida, y el gran Edward Norton, que fue quien siempre estuvo al lado de él desde la figura como paterna, si se quiere llamar de esta manera, de la figura de decirle, mira, esta es tu línea, tienes que seguir por acá. Y cuando él fue ya consiguiendo su identidad musical, que lo decíamos ahorita, fue un performance fantástico. La forma como tomaron a Edward Norton y lo convirtieron en un señor ya mayor. Edward Norton obviamente es un señor, pero la forma como lo convirtieron, o sea, esta vaina del cine a mí me encanta cuando los toman y los convierten y le dan un vuelco a su apariencia física, a su fisionomía. Yo digo, wow, increíble. Y esta película gozó de muchos talentos actorales. Por eso la película gustó tanto, Sam. Por eso la película, como lo dijimos nosotros, a mí me gustó la película. Como te preguntaba y tú me decías, sí, me gustó la película. Más allá de que tuve que ir a buscar información acerca de la historia, ¿verdad? Sí. Lo reseñabas tú ahorita. Pero es una película que gusta, porque digo que gusta al simple hecho de verla. Cuando corren sus primeros fotogramas, las personas quedan como que conectadas de una vez, Sam. Sí, de hecho al principio ni siquiera han salido los primeros fotogramas, sino que están los logos de las productoras. Sale una canción que es de Woody Guthrie. Enseguida uno dice, bueno, esto es un biopic, aquí hay música, todo tiene una razón de ser. Inmediatamente poner ahí, bueno, ¿qué canción es esta? Yo uso el Shazam para saber cuáles son las canciones. Magnífica esa aplicación. Sí. Y enseguida, no, es tal. Obviamente es una época en donde uno no está, a menos que tenga mucha influencia de los padres, de los tíos, de los abuelos. Y siento que esta película te abre un camino, unas puertas gigantes a la música. Obviamente si uno se conecta con el estilo muy folk, muy country de esa época,
Aquí vas a tener miles de referencias, tanto de personas que te lo nombren, que te lo muestren, que sí, y es muy, muy chévere eso. Algo que sí como que me rayó un poquito era el hecho de que Edward Norton pues hacía el papel de este Pete Seeger, pero siento que físicamente Edward Norton se parecía más al Woody Gutiérrez real. De hecho, creo que sí. Yo lo pensé, yo como que, Sí. bueno, es él, pero se supone que él ya estaba enfermo en cama y no sé qué. Exactamente. No sé, hice como desconexión ahí y en algún punto cuando él, no, que Woody y tal, y yo, ven acá, Woody no eres tú. Y él también cantaba y también era activista y no sé qué. O sea, siento ahí que el tema del cast me rayó un poquito. De resto, obviamente, Timothy hizo una personificación de un Bob Dylan real. Sí, de pronto temas físicos que uno dice, bueno, ya no se puede controlar. Claro. Pero en las expresiones, en la mirada, en ese chico perdido, con ese psiquis de ambicioso, pero un poco relajado, como que lo único que me importa es la música y que uno tiende a tildar de el vago ese que solo toca la guitarra y tal, pero hasta dónde llegó. Y siento que, no sé si es muy americano el tema, pero alguien con ese perfil siento que en Latinoamérica le hubiera costado la vida llegar a donde está. Obviamente aquí en la película este sueño americano te lo ponen, por eso mencionaba, no muestran qué tanto tuvo que sufrir él para realmente llegar a la fama, pero en la película nos lo muestran un camino un poquito bastante fluido, simplemente en esa pelea de mostrarse quién es y luchar por ser siempre quién es él, y no dejarse influenciar por el mercado o pues las grandes industrias de la música, que quieren controlarlo todo, los estilos, las letras, el género, etc. Entonces vemos, digamos, su lucha interna con ser él, que para él, y hace honor a la película cuando en el ascensor dice ya el nombre de la película, que él pues cuando él quisiera ser un completo desconocido. Así. Exactamente. Ahí es donde es él. Sí. Exacto. Son cosas fantásticas estas que nos encontramos dentro de algunas películas, por no decir la mayoría. O sea, pero también me quiero detener en una escena que me llamó poderosamente la atención y que de allí es donde digo que el músico debe ser versátil. Hay una escena donde están en la grabación del, creo que el segundo álbum en estudio, y hay un chico muy buen músico. Entonces le dice, no, tú no vas a tocar la guitarra. O sea, ya tú no vas a tocar la guitarra, vete a los teclados. Y el tipo siendo guitarrista, o sea, de derecha, el tipo se sentó en el piano y ejecutó el piano. O sea, es una vaina que me gustó. ¿Sí? Yo dije, así debe ser un músico muy integral, que le debe gustar la cosa y pues debe ser versátil. Esta película tuvo muchos recursos, o sea, en realidad demasiados recursos bacanos para analizar de esta película desde la perspectiva de formación de músicos, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita de la identidad pues musical, esa que algunos artistas van evolucionando hacia el dinero, hacia la fama, y aquí lo contrario con este genio, llamémoslo así, este genio pues de los años 60 llamado Bob Dylan. Pero yo tengo curiosidad por saber, Sam, a esta película, ¿cómo le fue en su puntuación? ¿A la gente le gustó? ¿Cómo la rankearon? Hablemos un poquito de ello. Sí. Bueno, a este biopic le fue bastante bien para hacer, digamos, una historia basada en alguien. Por la página tuvo un 82% y por la audiencia un 95%. Wow. O sea, el cinéfilo la mozan. Sí, la entendieron, la asimilaron, la recomendaron seguramente. Ya cuando pasa, y hemos hablado aquí del 80%, del 90%, sentimos que ya fue un éxito, por lo menos en audiencia, porque uno puede criticar y pueden salir ciertas cositas que de pronto, no sé, en contexto o en la narrativa no tienen sentido, o que pudieron ser mejor, en el performance también puede ser mejor, pero ya con que te entregue ese mensaje, está más que claro. Siento que pues visualmente en producción, ya por ser de época, tiene un reto, pero tampoco fue algo muy complejo. De pronto en edición hay cosas más, para mí, más elaboradas. Por ejemplo, Elvis, yo todavía lo tengo en el top de biopics, porque no solo te lo narran, sino que te hacen, juegan un poquito con la narrativa, desde qué perspectivas, en la parte de edición y composición también te hacen una locura. Y esta fue un poco más historia,
un poco más tranqui, imágenes pues bien cuidadas, con una temperatura bien cuidada, todo el tema del color, iluminación, muy bien, que no te va a saltar ni va a decir, no, aquí le estás metiendo algo a propósito o algo tal. No, obviamente cada detalle, y es lo que mencionaba, todo el tema de la historia, que el televisor hace un papel muy importante, que los periódicos, que el desorden de su cuarto, todos los elementos, como es él, incluso hasta la camisa rota que se pone Joan cuando ellos tienen su primer encuentro en su casa. Hasta todo eso tiene una razón de ser y me gusta ese tema de ese detalle. Sí. Sí, fue espectacular. En verdad, la película me gustó mucho, la disfruté. Si bien me sumo a tu comentario, si estamos hablando de biopic, pues Elvis hasta ahora está en el número 1. Pues estamos esperando ansiosamente la de Michael y así como estas otras tantas más. San amiga, comentarios finales ya para ir cerrando este episodio. Una buena apuesta, aquel que es músico, aquel que le gusta el arte musical puede ver esta película. El que no es músico pero está ateado a la música, es DJ y está en el campo pues del rock, del folk y de todas estas notas, puede ver esta película también y va a ver una buena historia, una buena película desde el punto de vista cinematográfico, Sam. Sí, comentarios finales, como siempre, den la oportunidad a cualquier tipo de película, sea que de pronto tengan contexto de quién está hablando, de quién es el artista o de quién se va a desarrollar la historia, porque aunque no estemos familiarizados, se van a abrir unas puertas gigantes de cosas que no sabíamos ni siquiera que nos pueden gustar, tanto en diferentes géneros, en la parte cinematográfica o en la música en este caso. Pueden revisar qué otros biopics existen de artistas, de personas literarias, e incluso hago aquí una acotación, él fue mencionado como premio Nobel a la literatura y sí, con mayor honor, porque sus letras obviamente eran pura literatura. Voy a decir que soy más fan de sus escritos que su música en sí, porque bueno, la música de este estilo no es mi estilo. Pero sí, abran sus mentes, como no quien dice, porque el cine es muy amplio y no solo es para entretener, para enseñar, es para muchísimas cosas, y lo importante es que ustedes se den cuenta de eso. Muy bien, amigos, gracias a todos por el apoyo. Somos más de 2.200 en YouTube. Somos una comunidad, como siempre lo digo, en evolución constante. Gracias también a quienes nos escuchan y nos observan a través de Spotify. Nos reencontramos la próxima semana con más cine. Chao, San amiga, gracias. Chao.